Después de unas mini vacaciones, aquí me tenéis de nuevo. Hoy os traigo un pañito. El patrón lo tenéis en www.todofrivolité.es. Está compuesto por motivos que podemos tejer y a la vez enganchar en otros motivos. Y si no tenéis mucha experiencia, para facilitar el trabajo, podéis tejer los motivos independientemente y luego ir uniéndolos con hilo en sus picos correspondientes. Pero mejor, vamos al vídeo, que una imagen vale más que 1000 palabras. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. He escogido este hilo, es un hilo perlet de la marca Finca del número 8. 2 navetas, una guía de 1 milímetro porque los picos que va a llevar este trabajo son muy pequeñitos, una tijerita y una aguja de ganchillo. El paño que vamos a hacer está formado por motivos como este, que vamos a ir repitiendo y uniendo entre sí hasta darle la forma que más nos guste, cuadrada, rectangular o bien un camino para una mesa. Es un diseño muy fácil de hacer, pero es muy elaborado. Como veis, los anillos son todos iguales, todos tienen 3 picos pequeñitos, separados cada uno de ellos por 4 nudos. Y las cadenas tienen 2 nudos, un pico pequeñito y 2 nudos. Aquí en el patrón he numerado los anillos para llevar un orden a la hora de hacerlo. Vamos a comenzar haciendo el número 1. Ahora, cuando termine de hacer el primer anillo, volveré de nuevo. Aquí he hecho una muestra del motivo que vamos a utilizar para hacer nuestro paño. Como veis, es ovalado, no es redondo. Le podemos dar esta forma porque en estos 2 anillos de aquí y en estos 2 anillos de aquí no hay cadena. Van hechos sin cadena. Entonces, yo he hecho este primer anillo que corresponde al número 1 y ahora voy a hacer a continuación este, sin cadena. Voy a hacer 4 nudos, engancharé en el picot pequeñito de aquí, 4 nudos, un picot, 4 nudos, un picot y 4 nudos. Una vez que hemos hecho estos 2 anillos, ahora nos toca hacer esta cadena. Para hacer esta cadena pues hacemos lo que hacemos siempre. Introducimos por el centro del anillo el hilo de la otra naveta, hacemos un nudito simple y como el picot tiene que quedar hacia adentro, vamos a dar la vuelta. Y trabajaremos con esta naveta escondiendo el hilo, 2 nudos, un picot pequeñito y 2 nudos. Ya hemos hecho este anillo y esta cadena. Cada vez que hagamos una cadena tenemos que dar la vuelta para hacer nuestro próximo anillo. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 anillos con sus correspondientes cadenas, que serán 1, 2, 3 y 4 cadenas. Bueno, si contamos esta de aquí serían 5. Los anillos son 4, 1, 2, 3 y 4. Y las cadenas son 1, 2, 3 y 4. Ya va tomando forma nuestro primer motivo. En total hemos hecho este anillo y este anillo que han ido sin cadena. Después hemos hecho 1, 2, 3 y 4 anillos, todos con sus correspondientes cadenas. Y ahora vamos a hacer 2 anillos, pero esta vez sin cadenas, igual que estos 2 de aquí arriba. Ya hemos hecho estos 2 anillos que van sin cadena y ahora a continuación vamos a hacer esta parte de aquí. Son 4 anillos con sus respectivas cadenas, pero cuando llegue aquí a esta altura, antes de terminar este anillo y de hacer la última cadena, volveré de nuevo para explicaros cómo enganchar y cerrar. Hemos hecho este anillo hasta aquí. Ahora vamos a enganchar en el primer anillo que hicimos. Para ello
vamos a enganchar por este picot pequeñito este hilo de aquí detrás. Y ahora pasaremos nuestra naveta por aquí. Y ahora a continuación este hilo que queda detrás lo vamos a pasar hacia adelante. Y vamos a seguir trabajando normalmente los cuatro nudos que nos quedan de este anillo. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora cerraremos. De la forma habitual. Ya tenemos terminado nuestro último anillo y ahora simplemente tendríamos que trabajar la última cadena. Para ello tendríamos que pasar por aquí esta naveta para poder trabajar esta última cadena que nos queda aquí, en este lado. Haríamos dos nudos, un picot pequeñito y dos nudos. Una vez que tenemos nuestra cadena, cortamos el hilo, metemos uno de los extremos por el primer anillo que hicimos y el otro extremo por detrás y hacemos un nudito. Y luego para terminar, pues esconderemos los hilos entre las cadenas o pondremos un puntito de pegamento. Eso ya queda a vuestra elección. Y ya tenemos nuestro primer motivo. Ahora a continuación vamos a ver cómo ir enganchando los distintos motivos. Hemos hecho este, que corresponde a este, y ahora vamos a comenzar con este. Empezamos por aquí, vamos a hacer 4 nudos, un picot y 4 nudos y vamos a enganchar en el segundo anillo de este primer motivo que hicimos, o sea, en este caso engancharía aquí. A continuación seguiré haciendo 4 nudos, un picot y 4 nudos y cerraré anillo. Después a continuación pues seguiré tejiendo mi motivo tal y como hice este primero. Seguiré con otro anillo que no lleva cadena y con el resto hasta el final. Cuando ya termine este motivo, volveré para ver cómo enganchamos el tercero. Por si hay alguna duda en cuanto a cómo enganchar, simplemente es así. Comenzamos a hacer nuestro anillo, 4 nudos, un picot, 4 nudos y a continuación enganchamos, como hemos dicho, en el segundo anillo. Ponemos así nuestra labor y simplemente pues metemos el hilo por aquí y ahora seguimos tejiendo nuestro motivo y ya queda unido. Ya hemos hecho nuestro segundo motivo. Ahora vamos a ver cómo enganchamos el tercer motivo. El tercer motivo irá enganchado en esta parte de aquí abajo. Vamos a empezar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el anillo número 8 lo vamos a enganchar
en el anillo número 7, o sea, en el que tenemos más cercano que no tiene cadena. En este caso sería aquí. Y seguiríamos después normalmente hasta terminar nuestro motivo. Como os decía, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 lo hemos hecho hasta aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es enganchar en el anillo número 7. Cogeremos y engancharemos en este de aquí. Y una vez que enganchemos, ajustaremos y seguiremos haciendo el resto de nuestro anillo, o sea, 4 nudos, un picot y 4 nudos, y ya seguiremos haciendo hasta el final. Hemos hecho estos 3 motivos y aquí hemos visto cómo enganchar arriba y cómo enganchar abajo. Ahora vamos a hacer una hilera con la cantidad de motivos que nosotros queramos ponerle a nuestro paño. Yo voy a hacer 8 motivos, pero bueno, le podemos poner 10, 12, 14, 16, 18, eso es a gusto de cada uno o lo que quiera trabajar cada uno. Siempre teniendo en cuenta de que tiene que ser un número par. Ya hemos hecho nuestra primera hilera. Ahora vamos a comenzar la segunda. Para ello vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cuando lleguemos al picot central del anillo número 8 vamos a enganchar aquí. Cuando enganchemos en la parte de abajo lo vamos a hacer siempre en uno de los 2 anillos que quedan libres de los que no llevan cadena. Aquí sería en este, aquí sería en este, en este, en este. Bien, pues ahora vamos a comenzar y cuando llegue hasta aquí volveré de nuevo para comentaros cómo seguir. Después de hacer hasta el picot central del anillo número 8, ahora lo que vamos a hacer es enganchar en este picot de esta forma. Y continuar trabajando nuestro anillo. Una vez hecho el anillo, ya solo nos queda completar el motivo. Ya hemos hecho el primer motivo de la segunda hilera. Ahora vamos por el segundo motivo. Para el segundo motivo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anillos. Y luego el séptimo lo vamos a hacer hasta el picot central, porque ahí luego vamos a enganchar en el siguiente picot. Cuando llegue a esta altura volveré de nuevo para explicaros cómo seguir. Una vez que hemos hecho 4 nudos, hemos enganchado y 4 nudos del anillo número 7, ahora a continuación lo que vamos a hacer es enganchar en este picot de aquí, siempre en los picots de los anillos que no llevan cadena. Entonces engancharemos aquí y terminaremos de hacer nuestro anillo. Y ahora cuando haga este anillo volveré de nuevo para comentaros cómo seguir. Ahora a continuación vamos a hacer el anillo número 8. Estos son los 2 anillos que no llevan cadena. Para hacer el anillo número 8 voy a hacer 4 nudos y voy a enganchar en el picot de este anillo. 4 nudos, voy a enganchar en el picot de este anillo. 4 nudos, un picot, 4 nudos y cerraremos. Como veis, el anillo número 8 va enganchado en el anillo de al lado y en el anillo del motivo de al lado. Entonces, una vez que hemos hecho
este anillo que corresponde a este, ya solo nos queda hacer el resto de nuestro motivo. Ahora vamos a hacer el motivo número 3. El motivo número 3 es exactamente igual que el primero, simplemente se diferencia en que el primer anillo lo vamos a enganchar al picot del número 2. En este caso sería aquí. Como veis, hemos hecho 4 nudos, un picot y 4 nudos. Y ahora a continuación, como os decía, vamos a enganchar en el anillo número 2 de este motivo, que es este. Y seguiremos tejiendo nuestro motivo hasta llegar al picot central del número 8 que engancharemos aquí abajo en el número 1. Una vez que hemos llegado a la parte central del anillo número 8, pues lo que vamos a hacer ahora a continuación es enganchar. Vamos a enganchar de esta forma. Echamos para acá la naveta y enganchamos por aquí. Ajustamos y ahora a continuación pues pasamos la lazada por aquí y seguimos tejiendo el resto de nuestro anillo. Ya hemos hecho este anillo de aquí que corresponde a este, hemos enganchado aquí abajo que corresponde a este y ahora a continuación vamos a terminar nuestro motivo hasta el final. Una vez que hemos hecho nuestros primeros 3 motivos de esta segunda vuelta, ya solamente nos queda seguir la pauta hasta finalizar esta segunda ronda. Ya hemos hecho la primera y la segunda ronda y ahora ya para hacer la tercera pues simplemente es una cuestión de repetición. Esta parte de aquí sería la tercera ronda. ¿Veis? Después para hacer la cuarta esta parte de aquí. Y así sucesivamente. Para todas aquellas que tengan poca experiencia a la hora de enganchar motivos, también podemos hacerlo de esta forma. Podemos hacerlo individualmente, como veis aquí, y luego con un hilo lo más parecido posible al hilo que estamos utilizando en nuestra labor, ir enganchando entre motivo y motivo. Simplemente es meter el hilo por los picots por donde tenemos que enganchar y hacer un nudito. Como veis, esta hilera de aquí la he hecho tejiendo independientemente cada motivo y luego enganchándolo con hilo a los picots correspondientes. Y el resultado es tan bueno como si engancháramos directamente, como están hechos estos de aquí. Después de almidonar para dar forma y cortar los cabos restantes, pues este es el bonito resultado que hemos obtenido. Recordaros que este patrón lo tenéis en www.todofrivolité.es. Una vez que estéis dentro, le dais a la pestaña de blog y ahí lo encontraréis. Y comentaros que próximamente comenzaré con cursos presenciales en Madrid Capital. Los que estéis interesados podéis contactar conmigo en complementosartesanosvim@gmail.com. También tenéis mi página y el correo en la página de descripción del vídeo. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y si así ha sido, dadme un like, compartir y como siempre digo, suscribiros que es gratis.
Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.